Pocos santos cargan con el peso de ser el santo patrón de las causas imposibles y de los desesperados, pero San Judas Tadeo es uno de esos casos excepcionales. El santo, a menudo confundido con Judas Iscariote, el traidor de Cristo, es en realidad uno de los 12 apóstoles más fieles dedicados a la difusión del Evangelio. Desde el inicio de su misión, afrontó incomprensiones y peligros, sostenido siempre por una fe inquebrantable y una valentía digna de un verdadero seguidor de Jesús. Judas Tadeo nació en Galilea, una región marcada por intensas prácticas religiosas y fervor mesiánico. Tradicionalmente se le considera un pariente cercano de Jesús, hijo de María de Cleofás, que era prima de Nuestra Señora, y de Alfeo. Desde joven su corazón ardía en el deseo de conocer más profundamente la verdad sobre el reino de Dios, y su proximidad a la Sagrada Familia ciertamente influyó en su formación espiritual. Llamado por Cristo a ser uno de sus 12 apóstoles, Judas Tadeo respondió inmediatamente al llamado, dejando atrás todo lo que poseía. No fue una elección fácil. Seguir a Jesús significó renunciar a la seguridad y enfrentar persecución, pero el joven apóstol abrazó la misión con entusiasmo. Estuvo presente en los momentos más memorables de la vida pública de Jesús, incluidos los milagros, las parábolas y el sermón de la montaña. A pesar de ser uno de los 12, San Judas Tadeo no aparece con frecuencia en los evangelios. Se le menciona en algunas listas de los apóstoles, pero su protagonismo se revela con más fuerza en los Hechos de los Apóstoles y en su propia carta en el Nuevo Testamento. Antes de continuar con este video, me gustaría invitarlos a reflexionar con nosotros sobre nuestra vida espiritual como católicos. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, dejamos de lado la oración, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video. Haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Su misión, sin embargo, no fue menos importante. Viajó a tierras lejanas para predicar el Evangelio, enfrentando constantes peligros y hostilidad por parte de personas que aún no conocían el mensaje de Cristo. Uno de los pasajes más conocidos sobre San Judas Tadeo en los Evangelios es durante la Última Cena, cuando le hace una pregunta a Jesús. Pregunta por qué Cristo decidió manifestarse solo a los discípulos y no al mundo entero. La respuesta de Jesús revela la profundidad de la relación entre el Señor y sus seguidores. Quienes aman a Cristo y obedecen sus mandamientos reciben su presencia en su corazón, de manera íntima y espiritual. Después de la ascensión de Cristo, Judas Tadeo fue enviado en misión a diversas regiones, predicando con ardor y dedicándose a la conversión de las almas. Viajó a lugares como Mesopotamia y Armenia, enfrentando siempre grandes dificultades. El apóstol tuvo que lidiar con el rechazo, el miedo a las autoridades y hasta amenazas de muerte. Aún así, no dudó en anunciar la buena nueva, animando a los fieles a perseverar en la fe, incluso ante las tribulaciones. La carta de San Judas, presente en el Nuevo Testamento, es uno de los testimonios más potentes de su fe. En esta epístola, el santo insta a los cristianos a permanecer firmes en la doctrina recibida, advirtiendo sobre los falsos maestros que distorsionan el Evangelio. Sus escritos reflejan un profundo celo por la pureza de la fe y un deseo ardiente de proteger a la comunidad cristiana de los peligros espirituales. La tradición nos cuenta que San Judas Tadeo realizó muchos milagros durante sus misiones, siendo conocido por su poderosa intercesión en situaciones de gran desesperación. Uno de los milagros más notables fue la conversión de un rey persa que padecía una terrible enfermedad. El apóstol, con su ferviente oración y su confianza en el poder de Cristo, sanó al monarca, conduciéndolo a la fe cristiana. Esta curación milagrosa no solo convirtió al rey, sino también a muchos de sus súbditos. El apóstol no solo llevó la palabra de Cristo, sino también su poder redentor, mostrando que el Señor
es capaz de realizar lo imposible. Esto reforzó su fama de intercesor de causas imposibles, título que sigue asociado a su nombre hasta el día de hoy. La valentía de San Judas Tadeo no pasó desapercibida entre los fieles y sus opositores. Se enfrentó a enemigos crueles que veían el cristianismo como una amenaza al orden establecido. Sus palabras ardientes y sus acciones audaces lo convirtieron en blanco de una severa persecución, pero el apóstol nunca se dejó intimidar. Sabía que su misión era mayor que los peligros terrenales y que el sacrificio por Cristo era un honor. Al final de su vida, San Judas Tadeo fue martirizado a causa de su fe. Según la tradición, fue asesinado en Persia, donde había llevado a muchos a la conversión. Su martirio fue brutal, pero afrontó la muerte con serenidad, manteniendo su confianza en Cristo hasta su último aliento. Esta dedicación total al Evangelio es un claro ejemplo de amor y dedicación al reino de Dios. Los primeros cristianos comenzaron a venerar a San Judas Tadeo poco después de su martirio, reconociendo su valentía y el poder de su intercesión. Con el tiempo, se convirtió en uno de los santos más populares del cristianismo, especialmente entre aquellos que se encuentran en situaciones de desesperación o necesidad extrema. Su fama de santo de las causas imposibles es fruto de innumerables testimonios de milagros realizados por su intercesión a lo largo de los siglos. San Judas Tadeo suele ser representado con una imagen de Cristo en el pecho, que simboliza su profunda unión con el Salvador y su misión de llevarlo al mundo. Esta imagen también hace referencia a la leyenda de que llevaba consigo un retrato de Jesús, presentado por nuestro Señor al rey de Edesa, quien fue curado por la fe en Cristo. Otro símbolo común en la iconografía de San Judas Tadeo es el bastón o hacha, que representa su martirio. Su imagen, llena de significados, es un recordatorio visual de su vida de servicio, de su poderosa intercesión y de su sacrificio por el Evangelio. En el siglo XX, la devoción a San Judas Tadeo experimentó un gran crecimiento, especialmente en América Latina y Estados Unidos. En momentos de crisis económica, guerra y dificultades personales, los fieles acudían a este apóstol en busca de esperanza y soluciones milagrosas. Se ha convertido en un refugio para quienes enfrentan desafíos aparentemente intratables. Muchos testimonios de gracias logradas a través de San Judas Tadeo quedan registrados en iglesias, santuarios e incluso en sitios web dedicados al santo. La gente comparte historias de curaciones inesperadas, reconciliaciones familiares, éxitos en emprendimientos comerciales y otros milagros que atribuyen a su intercesión. San Judas Tadeo es, ante todo, un ejemplo de fe inquebrantable. No solo creyó en Cristo, sino que también vivió y murió por Él. Su vida es un testimonio de lo que significa confiar completamente en el Señor, incluso cuando todo parece perdido. Nos enseña que la verdadera fe es perseverante, valiente y dispuesta a afrontar todo lo necesario para la gloria de Dios. A lo largo de los siglos, la devoción a San Judas Tadeo se fortaleció a través de novenas, oraciones y celebraciones en su honor. Los fieles recitan oraciones pidiendo su ayuda en momentos de extrema necesidad, seguros de que intercederá ante Dios con la misma dedicación con la que sirvió a Cristo en vida. Uno de los aspectos más llamativos de la devoción a San Judas Tadeo es la confianza plena en su intercesión. Los fieles no solo piden milagros, sino que también aprenden a depositar su confianza en el plan divino, entendiendo que las soluciones pueden llegar de maneras inesperadas y en el tiempo de Dios, no el nuestro. San Judas Tadeo es recordado cada año, el 28 de octubre, cuando la Iglesia celebra su fiesta litúrgica. En esta fecha se celebran misas especiales en su honor y multitudes de devotos se reúnen para agradecer las gracias recibidas y pedir nuevas bendiciones. A lo largo de la historia se han dedicado muchos santuarios a San Judas Tadeo en diferentes partes del mundo, lo que refleja la popularidad y el poder de su intercesión. Uno de los más famosos es el santuario de San Judas Tadeo en Chicago, Estados Unidos, donde miles de devotos se reúnen cada año para orar y agradecer por las gracias recibidas. En México, la devoción al santo es particularmente fuerte. Cada mes, el día 28,
Multitudes de devotos llenan la iglesia de San Hipólito en la Ciudad de México, portando imágenes y velas como muestra de agradecimiento y devoción. El ambiente es de fervor y esperanza, con testimonios de gracias y milagros esparcidos por todas partes. San Judas Tadeo también es muy venerado en la India, donde la Iglesia Católica tiene una importante presencia. Durante siglos, los creyentes indios han recurrido al apóstol de las causas imposibles en tiempos de problemas, especialmente en los desafíos que enfrentan los cristianos en un país de diversidad religiosa y cultural. En Brasil, el santo es uno de los más queridos e invocados por los católicos. A él se le dedicaron numerosos santuarios e iglesias, siendo la más conocida la parroquia São Judas Tadeu de São Paulo, que reúne a un gran número de fieles en su fiesta anual. Los brasileños ven a San Judas como un símbolo de esperanza, especialmente en crisis personales y económicas. Las oraciones a San Judas Tadeo generalmente piden la resolución de problemas aparentemente insolubles. Su novena es una de las más conocidas de la tradición católica y consta de 9 días de ferviente oración, donde se ruega al santo una intervención milagrosa en situaciones desesperadas. Antes de continuar con este video, me gustaría invitarlos a reflexionar con nosotros sobre nuestra vida espiritual como católicos. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, dejamos de lado la oración, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video. Haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Muchas personas reportan cambios significativos en sus vidas después de realizar la novena con fe. La tradición también nos enseña a orar pidiendo la intercesión de San Judas en causas concretas, como la salud, el empleo, la reconciliación familiar y otras situaciones críticas. Los devotos creen que no solo lleva sus peticiones a Dios, sino que también fortalece la confianza y la esperanza en medio de la adversidad. Aunque la devoción a San Judas Tadeo suele asociarse a causas desesperadas, es importante recordar que su ejemplo va más allá. Fue un discípulo fiel y celoso que dedicó su vida a predicar el Evangelio y llevar almas a Cristo. Su intercesión es en realidad un reflejo de su profunda caridad y compasión por quienes sufren. San Judas Tadeo es un modelo de perseverancia en la fe. Incluso en medio de pruebas y persecución, no vaciló en su compromiso con Cristo. Su ejemplo nos desafía a mantener firme nuestra fe, incluso cuando las circunstancias parecen insoportables. Al mirar la vida de San Judas Tadeo, vemos a un apóstol que no se preocupaba por la gloria personal, sino por la gloria de Dios. Tu humildad y obediencia al llamado de Cristo son características esenciales para cualquier cristiano que quiera seguir auténticamente el Evangelio. La devoción a San Judas Tadeo nos enseña que Dios puede lograr lo imposible a través de santos intercesores. Cuando acudimos a Él en oración, aprendemos a confiar en el poder de Dios para transformar situaciones difíciles en ocasiones de gracia y renovación espiritual. Un impresionante testimonio de su intercesión tuvo lugar en el siglo XVIII en Roma, donde una mujer padecía una enfermedad incurable. Los médicos ya habían perdido la esperanza, pero ella decidió iniciar una novena a San Judas. Al final de la novena, fue sanada milagrosamente, y este milagro ayudó a popularizar aún más la devoción al santo en Europa. San Judas Tadeo es también un ejemplo de cómo se debe vivir la fe cristiana de manera concreta y activa. No solo predicó el Evangelio, sino que también demostró el amor de Cristo a través de actos de caridad y milagros que sanaron tanto el cuerpo como el alma de las personas. En su carta del Nuevo Testamento, San Judas nos advierte contra los falsos maestros que distorsionan la fe. Nos llama a luchar por la fe una vez confiada a los santos y a mantener un espíritu vigilante, siempre dispuesto a defender la verdad del Evangelio, incluso cuando el mundo lo cuestiona. La valentía de San Judas Tadeo nos enseña a no temer al mundo
porque Cristo ya lo venció. Así como Él enfrentó la persecución, nosotros también estamos llamados a afrontar las dificultades con fe decidida, confiando en la divina providencia para guiarnos en cada paso del camino. San Judas es recordado por su profunda compasión por los necesitados. No solo predicó, sino que realmente se preocupó por las personas, especialmente por los más vulnerables. Su vida refleja la llamada cristiana a la misericordia, mostrando que el Evangelio es ante todo un mensaje de amor y redención. El ejemplo de San Judas Tadeo nos ayuda a comprender que la fe cristiana no es solo un conjunto de creencias, sino una vida de servicio y amor por los demás. Nos enseña la importancia de la caridad como camino hacia la santidad, ya que a través de ella nos acercamos a Cristo. Uno de los aspectos más conmovedores de su devoción es el hecho de que, incluso en situaciones desesperadas, San Judas Tadeo nunca dejó de confiar en Dios. Entendió que la esperanza cristiana no reside en las soluciones inmediatas, sino en la certeza de que Dios está presente y actúa en todas las circunstancias. El amor de San Judas Tadeo por Cristo fue tan grande que estuvo dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Comprendió el verdadero significado de la llamada de Jesús a tomar la cruz y seguirlo, demostrando un total desapego de las cosas de este mundo. El martirio de San Judas Tadeo fue la culminación de su vida de fe. Se enfrentó a la muerte sin miedo, consciente de que sellaba con sangre su testimonio, como tantos otros mártires que le sucedieron. Su sacrificio es un poderoso recordatorio de que la fe cristiana requiere valentía y voluntad de darlo todo por Cristo. Durante los primeros siglos del cristianismo, la figura de San Judas Tadeo fue especialmente venerada por los mártires y confesores de la fe, que encontraron en él un ejemplo de perseverancia y fidelidad. Su vida fue una inspiración para quienes enfrentaron persecución y pruebas de fe. La devoción a San Judas también nos enseña sobre la importancia de la intercesión de los santos. Dios, en su bondad, nos permite acudir en ayuda de quienes ya se encuentran en la gloria celestial, y San Judas Tadeo es uno de los intercesores más poderosos que podemos invocar en nuestras necesidades. La confianza que los fieles depositan en San Judas es reflejo de la confianza que él mismo depositó en Cristo. Al pedir tu intercesión, aprendemos a entregar nuestras dificultades y preocupaciones en las manos de Dios, sabiendo que Él puede transformar cualquier situación. El papel de San Judas Tadeo en la difusión del Evangelio es una prueba de que Dios elige a los más simples para realizar las mayores obras. No tenía grandes títulos ni riquezas, pero sí una fe inquebrantable que bastaba para convertir los corazones y realizar milagros extraordinarios. Hoy San Judas Tadeo sigue siendo un faro de esperanza para millones de católicos en todo el mundo. Su figura es un símbolo de que Dios no nos abandona en las dificultades y que siempre hay esperanza, incluso en las situaciones más imposibles. La vida de San Judas Tadeo nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra propia fe y cómo respondemos a los desafíos. ¿Tenemos el mismo coraje para afrontar las dificultades con confianza en Dios? San Judas Tadeo nos enseña que la verdadera fe no es meramente teórica, sino práctica y perseverante. Vivió una época de intensa persecución a los cristianos, pero no se dejó intimidar. El apóstol nos muestra que la fe requiere acción, incluso ante las dificultades y fracasos aparentes, confiando en que Dios está siempre a nuestro lado. La devoción a este apóstol se extendió sorprendentemente a lo largo de los siglos. Los informes de milagros atribuidos a él comenzaron a multiplicarse en diferentes regiones. Durante la Edad Media, la devoción a San Judas creció rápidamente, especialmente en Europa, cuando muchos comenzaron a invocarlo durante las plagas, guerras y hambrunas. En el Renacimiento, la Iglesia vio un resurgimiento de la devoción a San Judas Tadeo, especialmente en tiempos de reformas y crisis internas. La población católica, que buscaba ayuda espiritual ante las divisiones y conflictos religiosos, encontró consuelo y esperanza en la poderosa intercesión de este apóstol. Los santos padres y doctores de la Iglesia siempre han defendido la importancia de San Judas Tadeo en la vida cristiana. San Agustín, por ejemplo, elogió al apóstol por su valentía y perseverancia, destacando su papel en la difusión del cristianismo en los territorios más hostiles. Para muchos devotos, la figura de San Judas Tadeo está asociada a la sencillez
y al amor sin pretensiones. No buscaba reconocimiento, solo quería seguir el Evangelio y llevar el nombre de Cristo a las naciones. Esta humildad es una característica que resuena hasta el día de hoy, inspirando a los creyentes a vivir su fe de manera genuina y sin pretensiones de grandeza. La Iglesia Católica siempre ha fomentado la devoción a San Judas Tadeo, reconociéndolo como un gran intercesor ante Dios. Los papas y obispos a lo largo de los siglos han recomendado sus novenas y oraciones, destacando la eficacia de su intercesión en los momentos más desesperados. La vida de San Judas es una lección de cómo el amor de Cristo puede transformar completamente un corazón. Antes de convertirse en apóstol, era un simple Galileo, pero su encuentro con Jesús le hizo dejarlo todo y dedicar su vida a la misión de salvar almas. En medio de la predicación y las dificultades de la vida apostólica, San Judas Tadeo nunca dejó de creer en el poder del Espíritu Santo para guiar sus palabras y acciones. Sabía que, por imposible que pareciera la conversión de ciertas personas, la gracia de Dios podía tocar cualquier corazón. En los primeros siglos del cristianismo, los fieles veneraban a San Judas Tadeo como ejemplo de lealtad y valentía, especialmente en tiempos en que la fe cristiana era atacada. Fue considerado un modelo a seguir, alguien que no solo predicó la fe, sino que también la defendió con su vida. La devoción a San Judas Tadeo tiene también un aspecto de misericordia y compasión. Muchos de los que recurren a él no lo hacen solo en busca de un milagro, sino también para encontrar paz en medio del caos, consuelo en el sufrimiento y esperanza en la desesperación. La tradición católica nos enseña que la vida de los santos es un reflejo de la vida de Cristo. En el caso de San Judas vemos claramente esta verdad. Imitó el amor, el coraje y la perseverancia del Maestro hasta las últimas consecuencias, entregando su vida por amor al Evangelio. La figura de San Judas Tadeo nos recuerda que Dios elige instrumentos sencillos para realizar grandes obras. No era un hombre de medios ni de grandes conocimientos intelectuales, pero su fe ardiente y su amor incondicional a Cristo lo convirtieron en uno de los apóstoles más importantes del cristianismo. El martirio de San Judas Tadeo fue la culminación de su fidelidad a Cristo. Al dar su vida por la fe, selló su compromiso con el Evangelio, demostrando que la verdadera victoria no está en evitar el sufrimiento, sino en permanecer fiel hasta el final. Durante los siglos de persecución a los cristianos, San Judas Tadeo fue frecuentemente invocado como protector de los creyentes en peligro. Los cristianos perseguidos encontraron en él un símbolo de esperanza y un intercesor que comprendía su sufrimiento, mientras él mismo afrontaba la muerte por amor de Cristo. La devoción a San Judas Tadeo no se limita a causas desesperadas. También es invocado como intercesor por quienes buscan sabiduría y discernimiento, especialmente en tiempos de duda y confusión espiritual. Muchos sacerdotes y teólogos recomiendan tu intercesión en momentos de incertidumbre en la vida espiritual. Uno de los milagros más conocidos atribuidos a San Judas ocurrió en el siglo XIX, en Nápoles, Italia. Durante una epidemia de cólera, los fieles rezaron fervientemente a San Judas Tadeo, pidiendo su intervención. Al poco tiempo, la epidemia comenzó a amainar y muchos atribuyeron esta gracia al apóstol de las causas imposibles. La devoción a San Judas Tadeo traspasa fronteras y culturas. Hoy es invocado no solo por los católicos, sino también por cristianos de otras denominaciones que reconocen su poder de intercesión y su vida de fe ejemplar. El papel de San Judas en la iglesia primitiva fue fundamental para la consolidación del cristianismo en tierras hostiles. Viajó largas distancias, afrontó riesgos y nunca se dejó intimidar por las dificultades, pues estaba completamente seguro de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. A menudo se describe a San Judas Tadeo como el santo de la última esperanza. Para muchos creyentes, representa la certeza de que Dios nunca nos abandona, ni siquiera en las situaciones más desesperadas. Su intercesión es un recordatorio de que cuando todo parece perdido, la gracia de Dios todavía puede obrar. La popularidad de San Judas Tadeo en los tiempos modernos es una prueba de que los santos siguen siendo relevantes y activos en la vida de los fieles. Tus intercesiones, milagros y ejemplos de vida son un puente que nos conecta con Dios
y nos anima a vivir de una manera más santa y devota. El mensaje de San Judas Tadeo es un mensaje de perseverancia y fe. Nos enseña que incluso ante situaciones aparentemente imposibles, debemos seguir confiando en Dios y seguir el camino que Cristo nos ha marcado, sin desanimarnos. Las iglesias y capillas dedicadas a San Judas alrededor del mundo son lugares de gran peregrinación, donde los devotos dejan ofrendas y velas en agradecimiento por los favores recibidos. Estas demostraciones de fe muestran que su intercesión sigue siendo una fuente de esperanza y consuelo para millones de personas hoy. San Judas Tadeo también nos enseña sobre la importancia de la unidad entre los cristianos. En su carta, insta a los fieles a permanecer unidos en la fe, especialmente en tiempos de prueba. Sabía que la división debilita a la Iglesia, mientras que la unidad fortalece la comunidad de fe. Cuando oramos a San Judas Tadeo, aprendemos a confiar plenamente en la voluntad de Dios, sabiendo que Él siempre obra para nuestro bien, incluso si no entendemos sus caminos en el momento. La intercesión del apóstol nos enseña a esperar pacientemente la acción divina. San Judas Tadeo es uno de los santos más queridos del catolicismo, no solo por su milagrosa intercesión, sino por su ejemplo de fe inquebrantable y amor sacrificial por Cristo. Nos invita a seguir su ejemplo, entregando nuestra vida al servicio de Dios y confiando plenamente en su providencia, especialmente cuando enfrentamos los mayores desafíos de nuestro camino cristiano. San Judas Tadeo, ruega por nosotros.